Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te quiero dar ideas para cosas para tejer, proyectos para tejer con un solo ovillo o con 100 gramos de un ovillo que tengas en casa. Todos son tutoriales que tengo en mi canal de YouTube, así que te voy a dejar los enlaces abajo y además te voy a mostrar también con pesa para que veas que es verdad que pesan 100. Algunos me pesaron 101, 103 gramos, pero ahí sería solamente sacar una vuelta de tejido y listo, no pasa nada. Y como son cosas que son más, tú sabes que yo siempre te enseño a tejer a medida con los cálculos para que uses el material que tengas en casa, entonces pues te puedes gastar inclusive menos hilado. Entonces vamos a comenzar con el chal. Es este chal súper fácil que me pesó creo que este pesaba 101 gramos o 103 gramos. Ahí lo vas a ver en el video más adelante. Que con un ovillo haces esto. Esto es un hilado delgadito de algodón, así que te dejo el enlace en comentarios. Tenemos la balaca trenzada ahora, que linda para que empieza el invierno en estos lados del mundo, para el próximo invierno si recién ya lo pasaste, que también lleva muy poquito hilado. Tenemos los gorros, el gorro doble faz, que inclusive siendo doble faz y todo, que es este que tenemos acá, inclusive siendo doble faz y todo, lleva como 88 gramos, ¿sí? Te voy a mostrar más adelante. Pero imagínate, doble y todo, y lleva menos de 100 gramos, así que este es un muy buen proyecto. Igualmente que el cuello a juego, que también es doble faz, ¿sí? Que lleva dos colores, pero si tienes un solo color y lo haces igual doble faz y que quede igual por ambos lados, también te va a dar. El cuello, que es este de punto arroz quebrado, que también es doble, ¿sí? Es como está doble tejido. También lleva menos de 100 gramos, así que este es otro proyecto muy bueno. Lleva dos colores, eso sí, pero sería 50 gramos de cada color, así que buenísimo. Para que este sí tiene que llevar dos colores para que se vea la textura, pues que se cree. Tenemos el gorro brotes, que es uno de los favoritos del canal, que es muy bonito, que también lleva menos de 100 gramos para tejerlo. Y es una talla adulta, así que si tienes algún gorro más chiquito, pues te vas a llevar mucho menos. Y tiene el elástico tejido doble y todo, así que lleva muy poquito hilado. Y yo acá en realidad combiné una hebra de merino con una hebra de mohair, así que si lo haces con una sola hebra, igual te va a pesar mucho menos. Luego tenemos también las scrunchies o las colitas para el pelo, ¿sí? Que también llevan muy poquito hilado. Digamos, esta la hice con restos de hilado que quedó así en rayitas. Esta tiene como menos hasta de 30 gramos, o sea, pesan muy poquito. Luego tenemos la canasta que tejimos con trapillo, que pesa un poco más porque tiene la base de madera y el trapillo pues pesa mucho más, pero está tejida con menos de un ovillo de trapillo. De este trapillo yo le digo a este hilado que es como de tela, que es bien grueso. Una canasta la hice con medio ovillo de ese trapillo, así que te salen dos canastas inclusive con un ovillo. Y por último no, tenemos también las pulseritas, que estas te las enseñé a tejer hace poquito, que son para usar con muy poquito hilado, o sea, de los restos que te quedan de un ovillo así, menos de 10-15 gramos se lleva una pulserita que se hace con un I-cord, que es súper chévere, y te dejo también todos los enlaces en la descripción. Y luego tenemos las polainas, que es otro tutorial de los favoritos del canal, que en conjunto llevan un poquito más de 100 gramos, pero lo que les explicaba es que yo también lo tejí con dos hebras. Si le hubiera quitado una de las dos hebras y le hubiera hecho un tejido un poco más delgadito, pues llevaba menos, porque conjuntos llevan 117 gramos, así que si le hubiera quitado la hebra, o sea, lo hubiera tejido solo con una hebra, hubiera pesado mucho menos.
o con un hilado un poquito más delgadito también hubiera salido menos, porque la diferencia pues son 17 gramos, que es poquito. Así que estas también las puedes llegar a tejer con un ovillo. Y por último este no, bueno, este es otro gorro doble faz que tengo, que también pesa poquito. Y otro tejido es este otro chal que hicimos que es súper fácil, sí, que también te dejo el video abajo. Pesa más, pero lo que te quería decir es que lleva 2 ovillos nada más. Lleva 2 ovillos porque lo hice de 2 colores, ¿sí? Entonces, y este chal pues lo puedes adaptar y hacerlo más cortico. Este quedó súper largo, pesa casi 200 gramos, pero pesa muy poquito. Y si tienes un ovillo, o sea 2 ovillos de 2 colores diferentes, te va a alcanzar también para hacerte este chal. Entonces por ahí si tienes en casa, eso sí tiene que ser del mismo grosor de hilado para que quede mejor, aunque si combinas 2 hilados también va a quedar bien. 2 grosores de hilados diferentes, queda una textura diferente, pero también. Y el gorro, este no lo incluí, el gorro cerezo, porque este pesa un poco más de 100 gramos, porque tiene el pompón, y yo al final le tejí como un refuerzo, que déjame saber en comentarios si quieres saber cómo hacerle un refuerzo a los gorros para que quedara más calientico, y porque perdí un poco la elasticidad por el tipo de lana que usé, que esta es lana alpaca y es muy suave y pierde como un poco la forma. Entonces perdió un poco la elasticidad de acá abajo y se me quedó grande. Entonces le hice un refuerzo y pesa un poco más de 100 gramos, por eso no lo incluí, porque pues en la pesa sí iba a ver que no pesaba, que no iba a ser con ovillo, pero en realidad el gorro en sí lo tejí con un ovillo. Así que bueno, estos son los vamos a pasar y te voy a mostrar en la pesa. Te invito a que le des like al video, que me comentes si te gusta este tipo de videos también para que haga más, o que otros videos te gustaría, déjamelo en comentarios. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Dale me gusta, compártelo. Te puedes volver miembro del canal si quieres otros beneficios o apoyar este solo video desde el corazón de gracias. Y en la descripción también te dejo un enlace de referidos para que pruebes por 30 días gratuito la suscripción a Audible, que siempre digo que a mí me encanta escuchar libros mientras leo. También tienen podcast, tienen una biblioteca pero enorme de un montón de libros que por ahí no llegamos a leernos todo lo que queremos, ni a tener todos físicamente como queremos. Así que a mí me sirve un montón para ir escuchando historias mientras tejo, sobre todo porque hay tejidos que son un poco más complejos y no puedo estar viendo algo en una película o una serie o lo que sea. Entonces me gusta mucho combinar estas dos cosas, así que te dejo el link en la descripción. Bueno, entonces te voy a mostrar con la pesa para que veamos bien que de verdad pesan menos, o aproximadamente 100 gramos, para que veas qué puedes hacer y que te estoy diciendo la verdad que vas a necesitar un ovillo. Entonces, las pulseritas, bueno, ni las pesa. Las pulseritas es un tutorial súper fácil para hacer con muy poquito hilado. Después tenemos los scrunchies o las colitas para el pelo, que también llevan muy poquito hilado. Esta lleva también, mira, pesa 24 gramos y tiene varias, como también restos de hilado muy poquito que tenía, y por eso quedó así como con rayitas. Y bueno, estas también que ya se abrieron un poco más, pero mira que todo pesa 25 gramos. Luego tenemos el gorro doble faz, sí, que mira que es por ambos lados, tiene 2 colores, pero pesa 87 gramos. O sea que este también lo puedes tejer. Luego tenemos el cuello doble faz, ¿sí? Que es doble y tiene 2 lados, digamos, y tiene 2 colores diferentes, pero pesa 88 gramos. Así que este también lo puedes tejer con un ovillo. Luego tenemos el chal fácil, que este lo hice yo con un ovillo que me quedó y pesa 101 gramos, así que
puedes hacer 1 gramo menos y te va a quedar una vueltica menos, pero te alcanza con un ovillo también. Luego tenemos este cuello, que era el cuello con el punto arroz quebrado, que también es doble faz, ¿sí? Y pesa 103 gramos, así que haces una vuelta menos y también te va a quedar. Tenemos la balaca de trenzas, que también es muy bonita ahora para el invierno que viene, 43 gramos. Tenemos el gorro brotes, que también es muy bonito, que tiene hasta el elástico doble así, que queda bien bonito, y pesa 87 gramos. Y luego tenemos la canasta, que la canasta no la voy a pesar porque ya tiene esta madera, entonces pues pesa mucho más. Espérate, la vuelvo a poner en 0. Vamos a volverlo a poner en 0. Pero bueno, esta pesa mucho más, mira, pesa 239, pero porque ya tiene la madera esta, pero y este hilado que es como el trapillo, que es como una tela, ¿cierto? Que es bien gruesa, pues pesa más obviamente de 100 gramos, pero esta canasta la tejí con mitad de un ovillo de esos de trapillo que son bien grandes. Para que sepas, entonces es mitad de un ovillo que haces una canasta, o sea que con un ovillo grande te salen 2 canastas de este tamaño, así que buenísimo. Y luego también puedes hacer, yo acá te muestro las polainas que tengo. Pesan un poco más las dos, o sea, cada una pesa... Espérate, vuelvo a poner esto en... A ver, vamos a prender, que se ponga en 0. Pues las dos polainas pesan un poco más, pero porque yo también les combiné otro hilado. Si lo haces con un solo hilado, con una sola hebra, te va a pesar menos, pero mira, pesan 117 gramos. Las dos, así que si le sacas y haces solo con una hebra y no lo haces con dos, te va a dar 100 gramos hacer con un ovillo, digamos 2, y más si el hilado es más delgadito que este, también lo puedes hacer y te va a salir con un ovillo de lana.